Cuentos tradicionales. Los cuentos tradicionales es una narración breve de un autor anónimo, que refiere a acontecimientos ficticios. Pero además, por pertenecer a la tradición oral, el cuento perdura a través de variantes. Es decir, cada vez que se relata un cuento, en forma oral o escrita, se produce una versión diferente de la anterior. En los cuentos tradicionales se encuentran objetos reales como fantásticos. Por ejemplo, la lámpara de Aladín o las varitas de las brujas. Las características principales del cuento tradicional son: se transmiten en forma oral, el autor llega a ser desconocido, los cuentos tradicionales tienen diferentes versiones y además muestran varios aspectos de una cultura. Podemos decir que los cuentos literarios tienen consigo muchos recursos y figuras literarias que buscan generar una mejor experiencia, mientras los cuentos tradicionales son aquellos narrados de manera espontánea y directa. El cuento tradicional, además, se estructura en secuencias. Los más características son la situación inicial, en donde empiezan los cuentos con los indicadores de tiempo y lugar. Eras una vez, había una vez. Las pruebas, en donde el personaje principal debe ocupar una serie de obstáculos. En este bloque entran los juegos de preguntas. Las ayudas. El personaje principal recibe la ayuda real o mágica de otros personajes. Con ellas consigue superar las pruebas. Y el desenlace. El protagonista logra sus objetivos y el final siempre es cerrado y feliz. Normalmente se produce un cambio de estatus, es decir, de categoría social. En su origen, los cuentos eran relatos anónimos y populares, y con el paso de los siglos la costumbre siguió viva. En el siglo Los hermanos Gray fueron dos escritores que nacieron en Alemania bajo el seno de una familia de la burguesía intelectual alemana. Estudiaron Derecho y Literatura Medieval en la Universidad de Marburgo, lugar en que conocieron lo que los llevó a interesarse por el mundo de la poesía popular. Los cuentos de los hermanos Grimm son reconocidos por la importancia en la literatura infantil. Su amor por las letras y el temor a que la tradición oral alemana se perdiera con los años los llevó a investigar, escuchar a los habitantes de los pueblos y recordar historias propias de su infancia para así reunir cuentos, mitos y leyendas populares de su país. En este proceso publicaron la primera edición de Cuentos de la Infancia y del Hogar, o mundialmente conocidos como Cuentos de los Hermanos Grimm. Esta publicación, que incluía Blancanieves, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Cenicienta, El Sastrellizo Valiente, Rapunzel y otros conocidos cuentos. Hansel y Gretel. Un leñador vivía en el bosque junto a su esposa y sus dos hijos. Su realidad era muy dura, ya que no tenían para comer. Un día Hansel y Gretel deciden salir de su hogar en búsqueda de algo de comida. Cuando se dan cuenta y quieren regresar, se encontraban perdidos en el medio del bosque. Caminaron y caminaron hasta hallar otro lugar donde se encontraba una pequeña casa hecha de galletas y caramelos. Tenían tanto hambre que corrieron hacia ella y comenzaron a comer. De repente salió una anciana y con una sonrisa muy amable los invitó a entrar. En realidad esta anciana, que parecía tan buena, era una bruja malvada. Claramente sus planes eran otros. La bruja quería que los niños trabajaran para ella y después comerlos. Un día se cansó de esperar y decidió comerlos. Así fue que Hansel y Gretel se dieron cuenta que era momento de escapar. Como era el día de amasar pan, la bruja había ordenado a Gretel que calentara bien el horno. Cuando se abrió el horno, salió una bocada de humo y la bruja quedó reducida a cenizas. Antes de escapar, los niños cargaron comida para el viaje y se encontraron con una gran sorpresa: cofres de oro y plata. Los pequeños escaparon y al llegar al lago enorme, vieron un enorme cisne blanco que ofreció cruzarlos y allí estaba su padre. Emocionados, todos regresaron a su hogar y fueron felices juntos. La historia de Hansel y Gretel habla principalmente de la relación entre dos hermanos, que colaboran mutuamente y empiezan una estrategia para salvarse de una mala situación. Estos hermanos demuestran que con el esfuerzo conjunto de ambos, logran vencer y salir victoriosos de aquel problema. Otra moraleja es que no hay que fiarse siempre de las apariencias, ya que muchas veces se engañan. El aspecto de alguien no tiene que ver con su ingenio, astucia o capacidad.
No todo lo que a simple vista parece bueno lo es, como ocurre con la bruja. Tanto los cuentos clásicos como las historias más modernas contienen una moraleja que en la mayoría de los casos se corresponde con una situación real de la vida que en algún momento enfrentarán los niños. Como cuento tradicional, también vamos a mencionar el cuento del nuevo traje del emperador. Este cuento habla de que hace mucho tiempo existía un emperador al que le encantaban los trajes. Destinaba su fortuna a comprar y a comprar, tanto que a veces desatendía su reino. Pero no lo podía evitar. A él le encantaba verse con trajes nuevos y vistosos a toda hora. Le encantaba que la gente siempre esté hablando de él. Un día llegaron al reino unos impostores que se hacían pasar por tejedores y se presumían delante del emperador. Estos impostores tejedores se presentaron delante del rey diciendo que eran capaces de tejer el traje con una tela muy extraordinaria, la más extraordinaria de todo el mundo. Esta tela se volvía invisible ante los ojos de las personas más necias y de quienes no merecían su cargo. El emperador, obviamente, insistió en que ya empezaran a hacer su nuevo traje. Él tenía curiosidad, pero también tenía miedo. Cuando el falso traje estuvo listo, los tejedores tuvieron su premio, su paga, y el emperador no tardó en probárselo, pero él no lo vio, aunque disimuló para que nadie se riera de él. Todos le siguieron la corriente, lo vistieron cuidadosamente y salió rumbo a su desfile. Cuando estuvo vestido, salió a la calle y todo el mundo contemplaba la grandeza de ese nuevo traje, esplendoroso, majestuoso, único, hasta que la inocencia de un niño en voz alta dijo: «Pero si está desnudo». Y ahí empezó el desastre. Todos se rieron de él, aunque él, obviamente, no era necio y tampoco era desmerecedor de su trono. Así que él siguió orgulloso su desfile.